buenas tardes a todos nuestros amables televidentes de esta programación de Palabras de Vida. Para nosotros, un placer llegar a ustedes a través de esta emisión especial en este horario de 5 a 6 de la tarde. Y en este día precisamente me acompaña también un pastor en el ministerio, un compañero en el cual nos permite el Señor salir a través de esta programación. Y quiero saludarlo en esta tarde, Pastor Pablo Velandia, de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio El Rocío. Gracias, Pastor Joaquín, muy amable. Es una bendición acompañarle y acompañarlos a todos en esta tarde, en este programa Palabras de Vida. Llegar hasta su hogar es una bendición y poder compartir las bendiciones de Dios es aún un gozo mayor, ya que Dios es un Dios que bendice, que nos da a nosotros tantas bendiciones, tantas cosas maravillosas, y quiere en esta tarde bendecirlo a usted con su paz y con su gracia. Creo que sí, Pastor Pablo, y para nosotros una bendición que el Señor nos permita a través de estos medios, y también decirles que tenemos nuestras redes sociales, en los cuales se puede entrar con la Palabra de Vida a través de Facebook, nuestro fanpage, Palabra de Vida, a través también de nuestro canal en YouTube, que pueden inclusive estar viendo las emisiones pasadas y aún las que están saliendo al aire. Precisamente creo que Dios va a impactar la ciudad de Bucaramanga, de Santander, y donde quiera que esté llegando esta señal, en las veredas, en los campos, en el área metropolitana. Para nosotros, Pastor Pablo, creo que es la voluntad del Señor que podamos impartir todas aquellas cosas que el Señor también nos está dando para nuestras vidas. Claro, Pastor. Probablemente en este momento las personas que quieren ver el programa están en el trabajo aún, están ocupaditos, están viajando y quisieran pues no perderse la bendición. Qué bueno que al llegar a casa usted a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de estos medios pueda ver lo que el Señor nos dio en este día. Creo que sí, realmente es una bendición cuando Dios nos permite estar en un programa como estos, Pastor Pablo, y saber que muchas personas, que usted está allí sentado con su familia, con sus hijos, con sus yernos, con su suegra, con sus abuelos, con toda la familia, esto permite que podamos nosotros también sentirnos contentos con el Señor, porque sabemos que la bendición se extiende en todos los 4 ángulos de la tierra. ¿En qué forma? En que en el área donde Dios nos ha puesto también se imparta el mensaje y esta programación de Palabras de Vida, Pastor. Amén, Pastor. Pastor, yo quiero leer la palabra del Señor, quiero compartir, y ya que traemos en esta tarde un tema muy especial, pues vamos a leer esta palabra, y esta palabra nos deja un mensaje muy precioso. Lo tenemos escrito en el libro de San Juan. Si usted quiere leer conmigo, Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 19, encontramos al Señor encontrándose por primera vez con sus discípulos después de aquella gran tribulación, cuando aparentemente ellos lo habían perdido. Dice la Escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes les retuviere los pecados les serán retenidos. Creo que sí, qué bueno poder nosotros compartir la palabra. Recuerde que en nuestra emisión pasada estuvimos hablando sobre la familia, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, bonito, muy hermoso, muy poderoso para todos nosotros, para todo aquel que tenga vida, que está en circunstancias adversas, difíciles. Creo que Dios va a tocar nuestros corazones, Pastor Pablo. Porque vamos a hablar de la paz, y la paz es una necesidad, la paz es algo indispensable. De verdad que estar en paz con Dios, estar en paz con uno mismo, estar en paz con el prójimo, es un estado, hermano Joaquín y amables televidentes, es un estado que todos debemos anhelar y que todos debemos procurar. No hay como vivir en paz, Pastor. Creo que sí, y esperamos que en unos minutos que vamos a darle precisamente desarrollo al tema, y que podamos ver estos 3 puntos específicos. La paz, ¿de dónde viene la paz?
¿quién es el que nos da la verdadera paz? La paz dentro de nosotros mismos y la paz con el prójimo. Y podemos nosotros cumplir con esto, creemos que podemos decirle al Señor gracias, porque el propósito con el cual nos ha creado, que nos ha involucrado, que nos ha permitido inclusive nacer, porque es un milagro. Amén. Que Dios nos haya permitido nacer, que nos dé este privilegio y esta gran oportunidad de vivir en esta tierra, no es para que estemos allí con circunstancias solamente adversas y de pronto de un lado para otro sin saber a qué rumbo ir, pero cuando hay paz, entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios también nos guardará. Y por eso vámonos a una pausa musical precisamente, donde usted se va a deleitar, Pastor Pablo, donde yo me voy a deleitar, donde todos ustedes, amables televidentes, creemos que el Señor nos va a regalar de esa bendición. Pero antes de hacerlo, vamos a orar. Vamos a colocar esta programación en las manos del Señor para que este tema sea de gran bendición, tanto para usted, para todos sus hijos, su amada familia y todos los que nos ven en esta hora de la tarde. Pastor Pablo. Invoquemos el nombre del Señor. Padre que estás en gloria en esta tarde, es un gozo poder dirigirnos a la audiencia, pero también dirigirnos a ti pidiéndote que nos bendiga, que nos ayude, que nos dirija y que a través de tu palabra y de tu espíritu ministre al corazón, al alma, a la vida de todas las personas que nos están viendo y que nos están oyendo. Derrama esa bendición, derrama esa paz, derrama ese gozo sobre cada corazón abundantemente, porque tú lo haces todo en abundancia. Gracias por bendecirnos y gracias por bendecir a toda la audiencia en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno es poder nosotros tener comunión con Dios y sentir paz en nuestros corazones. Es la paz que Dios da, la paz que el Señor desea que usted tenga y la paz que Dios derrama en medio de nosotros. Yo creo, pastor, que vienen momentos difíciles a la vida, que es natural y es normal que pasemos por dolores, por tribulaciones, por enfermedades, hasta por momentos de ira, de zozobra. Todo eso es normal, pero la constante del ser humano no tiene que ser esa. Esos son momentos que tienen que venir y que son a veces necesarios, pero la verdad que Dios quiere que vivamos en paz, que un alto porcentaje de nuestro tiempo podamos vivir en quietud, vivir en paz, en armonía, con Dios primeramente, con la naturaleza, hasta con los animalitos, con todo lo que Dios ha creado y cuanto más con los seres que nos rodean. Esa comunión es muy buena, Pastor Pablo. Esa comunión, cuando uno puede sentirla, se da uno cuenta que tiene sentido la vida, que Dios nos ha creado con un propósito. Y usted decía algo muy importante, hay personas que de pronto nos están viendo y está diciendo, Pastor Pablo, mi vida ha sido un caos, pastor, mi vida ha sido una tragedia, circunstancias. Esa paz que ustedes dicen, nunca la he sentido, porque mi vida ha sido muy adversa, problemas, contratiempos, dificultades, con mi familia, con mis hijos, con mis padres. Yo quisiera saber qué es esa verdadera paz. Y yo creo que en unos minutos vamos a desarrollar a través de la Escritura lo que el Señor quiere, porque la Biblia dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Vamos a hablar de ese Dios de paz, Pastor Pablo. Para todos ustedes, recordar una vez más nuestras redes sociales, nuestro fanpage, Palabras de Vida, nuestro correo electrónico, palabrasdevida.mm@gmail.com. Así es que en contados minutos estaremos una vez más con cada uno de ustedes.
ciego, tu pueblo te ha alabado fiel. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Jesucristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Jesucristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Jesucristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Y continuamos con la programación de Palabras de Vida, recordando también que nos pueden visitar a cada uno de los templos donde están ubicados, precisamente allí en el Rocío, Pastor Pablo. Qué bueno poder dar también la dirección de la iglesia para que muchos televidentes que nos están escuchando, que a la vez nos están viendo, puedan ir a uno de nuestros templos. Claro, pastor, con mucho gusto. Es un gozo poderles invitar a la carrera 15E, número 105-63, el sector Villaflor, cerca a los semáforos del barrio El Rocío. Allí estamos ubicados y nuestras reuniones son los días martes y jueves a las 7 de la noche. También puede acudir el domingo a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Usted no se imagina, mi amigo, cuánto gozo nos da a nosotros los pastores cuando ustedes nos visitan, nos acompañan, porque son la razón por la cual nosotros estamos en esta tierra predicando el Evangelio, que usted conozca del Señor. Creo que sí, Pastor Pablo, y también pueden visitarnos allá a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, diagonal 18, 5262, donde hay preciosas reuniones entre semana. El día martes tenemos nuestro culto de oración, donde estamos orando, clamando al Señor. El día jueves, nuestra enseñanza bíblica. Y el día domingo, donde en la mayoría de iglesias de la obra del Señor tenemos nuestra reunión familiar, lo que es la escuela dominical a las 9:30 de la mañana, y en la tarde, 5:30, nuestro culto evangelístico. Recuerde que Dios quiere bendecir su vida. Y ahora vamos a entrar de lleno a este precioso tema de la paz. Pastor Pablo, precisamente Dios disfruta de hacer de sus hijos instrumentos de paz, personas que puedan ser pacificadores en medio del conflicto.
y que si nosotros entendemos eso, seremos eficaces en poder también llevar paz a otras personas. Pero hay un pasaje precioso en el cual vamos a empezar a desarrollar este tema de la paz. Pastor Pablo. Pastor, la palabra que leímos contiene un episodio muy hermoso, porque es el primer momento que el Señor se encuentra con los discípulos después de su muerte. La muerte del Señor Jesucristo les causó un trauma muy terrible a los discípulos. Si nosotros analizamos el pasaje de San Juan 14, el Señor les acaba de anunciar que Él va a morir y los discípulos inmediatamente se turban y el Señor tiene que decirles: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. Pero esas palabras no las entendieron y ellos pasaron por unos momentos muy duros. Ellos pensaron que todo se había acabado, ellos pensaron que el Señor no iba a volver a encontrarse con ellos, estaban dolidos. Bueno, había una cantidad de sensaciones que ellos estaban experimentando. Yo creo que usted, pastor, me pudiera recordar o analizar un poco qué pudieran estar sintiendo esos discípulos esa mañana de domingo. Pastor Pablo, sea una persona que quieren, una persona que es el líder, una persona que les ha dicho que va a estar con ellos siempre, una persona que en un momento muy amada, que les había dado confianza, fortaleza, que los discípulos en el entorno que vemos a través de las escrituras, Pastor Pablo y amable televidente, vemos que el Señor les da esa fortaleza la cual ellos estaban necesitando. Ahora el maestro se ha ido, están pasando, son emociones encontradas, terribles, circunstancias adversas, quizás entre ellos mismos se preguntaban, pero ¿qué pasó aquí? Y creemos que muchas de esas emociones en diferentes escalas también, no sabemos si usted está pasando, si hemos pasado, creo que sí, pero ¿qué podemos nosotros hacer? Yo creo que lo que ellos sentían de todo menos paz, porque cuando uno tiene dolor, pues no hay paz. Cuando tiene dudas, no está en paz, el corazón está agitado, en un estrés, en una situación. Sobre todo había mucha incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos va a dirigir? Quedamos solos, quedamos a la deriva. Pienso que sentían también alguna sensación de vergüenza. Bueno, nosotros hablamos, nosotros predicamos, nosotros dijimos que esto iba para adelante, que esto no lo paraba nadie, y resulta que nuestro líder se murió, nuestro líder se fue, nuestro líder desapareció, nosotros lo vimos muerto, nosotros lo vimos enterrar, está en el sepulcro. Y cuando uno tiene una persona que la pierde, hay tres momentos bien duros, y es cuando lo ve morir, cuando lo tienen en la funeraria y cuando lo meten a la tumba. Son tres momentos que reviven mucho aquello, y lo último que ellos habían visto era verlo meter a la tumba. Hasta la tumba lo acompañaron, y cuando uno lleva a una persona a la tumba, allí es como el último adiós, se acabó, se fue, lo perdimos. Yo creo que venían recuerdos a ellos, amable televidente, venían recuerdos, y donde quizás esos momentos donde el Señor les había dado esa confianza, como cuando estaban en la barca, en medio de la tormenta, un Pedro quizás con incertidumbre, sabiendo que lo había negado, alguien que sabían que lo había entregado, quizás entre ellos mismos no entendían, algo en su corazón, un dolor. Por eso cuando el Señor llega le dice, paz a vosotros. Tan lindo es. Qué palabra tan hermosa que el Señor siempre trae al corazón, y que creemos que en medio de esta programación y a través de este disertar del tema de la paz, Dios nos va a ayudar, Pastor Pablo. Mis amigos y pastor, algo que yo noto en este pasaje es que el Señor conocía esa necesidad en ellos, porque ellos pudieran estar necesitando quizás plata también, ¿cierto? De pronto alguna necesidad en el hogar, alguna necesidad económica, alguna necesidad física, de alguna enfermedad, de algún dolor, pero por encima de todo el hombre tiene que tener calma, porque si usted tiene dificultad económica pero tiene calma, con calma las puertas se le van a abrir, con calma usted puede hacer las cosas bien. Si usted tiene alguna enfermedad y usted tiene calma, eso lo ayuda a comer, eso lo ayuda a dormir, eso lo ayuda a tener un estado mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando a una persona le dan un diagnóstico bastante grave de una enfermedad que tiene y no sabía que tenía? Resulta que tenía un tumor en el páncreas, un tumor en el hígado, y estaba comiendo, estaba bebiendo, estaba yendo, estaba trabajando, pero va al médico y una placa le descubre que tiene un tumor. Ese día esa persona se derrumba, deja de comer, deja de vivir, prácticamente se muere estando viva porque pierde la calma.
porque pierde la paz. Y Yo el creo Señor que sí, sabía eso y por eso viene con este saludo. ¿Cómo es que lo saluda, pastor? Dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Y hay algo que también, precisamente mientras que usted hablaba, pastor, es verdad. En ese momento, a veces nos apresuramos a tomar decisiones. Se ha comprobado que cuando la persona sabe esa noticia o viene esa respuesta, esa noticia que sorprende, la persona se muere más rápido. Sí, señor. Algunos inclusive, pastor, viene un infarto, otros ha venido una noticia y se dan cuenta que por algún momento o circunstancia, quizás los documentos, los papeles no eran los de él. Y vemos que hay caos en toda la familia, hay preguntas, hay cosas que también vemos y nos damos cuenta que quizás culpamos a los otros por culpa de él. Yo me imagino que por culpa de Judas, por culpa de Pedro, todos se culpaban. Pero aquí hay algo importante. Cuando estamos en esas circunstancias, debemos pedirle al Señor nuestra ayuda, pero a veces es lo menos que nosotros hacemos. Pero vamos a seguir hablando de esta parte importante de este pasaje, porque cuando el Señor llega allí, entonces las cosas cambian. Si nos damos también cuenta, Pastor Pablo, había un Tomás que dudaba, que cuando en un momento, en esas circunstancias, yo creo que también si lo miramos desde este punto de vista lo entendemos, porque diría, pero si el Señor había prometido estar con nosotros y ahora se fue, ¿sería verdad lo que nos dijo? ¿Será verdad lo que Él nos habló? ¿Será verdad que hasta el punto, en una ocasión, dijo, hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, hasta que no vea sus heridas, hasta que yo no vea su costado, no creeré que Así es, Él? pastor. Pero también, pastor, Judas expresaba la duda, ¿cierto? Era la persona que dudaba y manifestaba la duda. Pero esa duda de Judas, de Tomás, estamos hablando de Tomás. Sí, de Tomás. Sí, Judas ya no existía, ya No, se ya había estaba. ido, estaba eliminado. Pero este Tomás tenía dudas y recuerde que, y debemos saber que las sensaciones negativas como que contaminan a otras personas. Cuando, Sí, hay, es una verdad. cuando hay una persona en un estado así y comparte y deja ver, porque hay gente que duda y se calla. Todos los discípulos dudaban y tenían un grado de duda, pero Tomás la expresa. Tomás dice, no, esto no es posible. Yo no le encuentro razón de ser. A mí no me van a venir con un cuento de que no, que el Señor se levantó si yo lo vi muerto. Y esto llegó a contaminar a todos, tanto que Marcos toma aquel pasaje en el que dice la Escritura, porque el Señor tuvo que aparecerse a los discípulos muchas veces durante 40 días. Y al final el Señor dice en Marcos, finalmente se apareció el Señor a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mire que la duda empezó en uno y terminó permeándolos a todos. Pero en esta en esta tarde, el Señor nos dice en este pasaje que el Señor vino con una palabra muy importante, con una palabra directa al problema, una palabra que atacó el mal que ellos estaban pasando al decirles, paz a vosotros, tranquilos, no se preocupen, yo estoy vivo y estoy con ustedes. Algo bueno cuando el Señor se aparece. Otra parte también que vamos a mirar, Pastor Pablo, es que ellos, por ser discípulos del Señor, estaban atemorizados porque estaban siendo perseguidos, Claro. porque sabían que en un momento habían estado con el Señor. Y me gusta esta parte, esta porción, donde dice en el momento que el Señor aparece. Imagínense, Pastor Pablo, el momento que uno pasa una circunstancia adversa o difícil. Fuera de eso, es el primer día de la semana. 2, la segunda es de noche. Y cuando el Señor, o sea, hay muchas cosas alrededor. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Miedo, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Había miedo, otra parte que exterioriza la palabra, había miedo. Ahora 2, Pastor Pablo, la puerta estaba bien cerrada y ahora ven que el Señor entra. Amén. Y por ese temor, cualquiera, Pastor Pablo, que lo vayan a matar. El maestro no está. Había incertidumbre, muchas circunstancias adversas, pero qué bueno esa palabra de parte del Señor, Pastor Pablo. El Señor apareció y no podía aparecer en un momento más especial. Yo creo que sí. Y yo creo que a todo ser humano
el Señor le va a llegar en el momento en que más lo necesita, porque cuando más lo necesite es cuando más lo va a apreciar, es cuando más lo va a agradecer. Yo creo que nosotros humanamente hemos recibido detalles, hemos recibido ayudas, hemos recibido algún favor de alguien. En todos los días de la vida nosotros recibimos favores de las personas, pero uno recuerda a aquellas personas que se acercan a uno en el momento más duro, en el momento más difícil, en el momento más crítico de la vida. Aparece una persona que le trae a uno la respuesta. Estoy hablando de seres humanos, compañeros, amigos, familiares, y todos los días uno recibe favores, pero los que se quedan grabados en el cerebro son aquellos más oportunos. Y Dios ha llegado oportunamente a los discípulos, y yo quiero decirle, amigo, que Dios está llegando oportunamente a su vida también. Yo creo que sí, amable televidente. Cuando estamos en estos medios y estamos hablando la palabra, un tema como estos tan importante, en un mundo en medio de crisis, de circunstancias adversas, de pronto usted con su amada familia está pasando un momento difícil, crítico, de enfermedad, de escasez, de incertidumbre, en el área emocional, sentimental. Quizás un hijo se ha ido de casa, un padre se ha ido, hay destrucción, no sabe qué hacer y está allí encerrado pensando que ya nadie lo puede ayudar. Pero el Señor llega. El pastor Pablo decía algo, el Señor llega en un momento oportuno, nunca llega tarde. Y Él le dice en esta tarde, paz a vosotros. Muy linda esa palabra, pastor. Y el Señor llega, los encuentra, el corazón de ellos estaba lleno de todas esas sensaciones que acabamos de expresar y que el pastor acaba de anotar, que tenían miedo, que tenían tristeza, que tenían una mezcla de cosas que yo creo que lo vuelve loco a uno. Pero el Señor llega, les dice paz y les trae un regalo. Si usted mira, pastor, la palabra, dice que cuando Él les habló y les estuvo con ellos y les dio esa palabra no venía vacía ni venía sola. Esa palabra vino acompañada con un soplo. Dice que Él sopló sobre ellos y les dijo, ¿qué, pastor? La palabra del Señor lo dice allí, dice que cuando en un momento les muestra que Él es, dice que cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ya cambió. Se cambió el entorno, se regocijaron, o sea, hubo alegría, Qué lindo, algo pastor. diferente. Es que cuando el Señor llega a nuestra vida, no solamente lo expresamos, porque usted de pronto diga, no, ustedes lo dicen porque no saben qué es eso. No, lo hemos experimentado en nuestras vidas. Pastor, mire lo que sigue diciendo. Y les dice, y Jesús les dice otra vez, paz a vosotros. Vuelve, le repite la palabra, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Qué bueno cuando el Señor, a través de su gracia, de su poder, de su presencia y de su Espíritu, y sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, el que nos ayuda en nuestra debilidad, el que nos consuela, el que está con nosotros, el que nos fortalece, el que el Señor les dijo, y Él os recordará todas las cosas que os he hablado. Pero qué bueno que sigamos en esta parte importante, paz a Yo vosotros. me imagino, pastor, el rostro de estos discípulos antes de que el Señor llegara. No sé usted cómo se los imagina, pero es fácil saber cuando una persona está pasando por problemas. Dice que se regocijaron. Y la carita de ellos era una cara triste, una cara de amargura, de dolor, de tristeza, muchos aspectos terribles en su cara, pero cuando vieron al Señor, inmediatamente se dibujó en ellos una sonrisa. Y la Biblia dice que el rostro alegre fortalece todo, fortalece el corazón. Y estaban llenos de miedo, de tantas sensaciones malucas, pero dice la palabra que el Señor los llenó con su espíritu. Y sabe que el Espíritu de Dios, entre otras cosas, cuando una persona lo recibe, lo capacita, le da poder, le da fortaleza. Porque muchas veces Dios no quita inmediatamente el problema, pero nos da la fuerza para pasar por encima de él. Yo creo que sí, los problemas y las dificultades Dios nos lo permite, son procesos. Me acuerdo en ese momento cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, no os he traído estos 40 años para probar que había en su corazón. Entonces, mi hermano, amigo, usted que me está escuchando, usted que me está viendo en este momento, yo creo que esa circunstancia que usted está pasando, Dios la está permitiendo para que usted vea la gloria del Señor. Dios aparece en este momento crítico, difícil.
Humanamente, si nosotros lo miramos, no había nada que hacer. El Señor había muerto, no había esperanza, no había solución, nada, quizás ninguna palabra, ¿verdad? ¿Quién podía haber dicho, yo le voy a regresar al maestro? Pero Él sabe nuestra necesidad. Y cuando dice que se regocijaron, empieza uno a notar cómo hay tranquilidad, cómo hay confianza, cómo hay seguridad, porque no solamente el Señor les habla, les da también a través del Espíritu Santo, dice que reciban el Espíritu Santo, y uno sabe lo que trae la presencia del Espíritu, trae esa paz, inunda ese lugar. Yo me imagino el ambiente, el lugar, Pastor Pablo, cómo cambió el ambiente totalmente. Recuerde que estaban encerrados, tenían miedo por causa de los judíos, y recuerde que estaban en una incertidumbre, pero ahora todo cambia, todo es diferente. Cuando el Señor viene, eso es notable, todo cambia. Y las cosas cambiaron cuando el Señor llegó, cuando el Señor se encontró con ellos, les entregó esa palabra. Mire que una sola palabra puede marcar la diferencia, porque es una palabra no dicha por cualquiera, es una palabra dicha por Dios. Es como cuando el Señor se encontró con la viuda que iba a enterrar al hijo. Le dijo una palabra que todos le decían, porque dice que iba una gran multitud con ella, y ella iba llorando, y cuando uno va a una persona que está en luto, la palabra más común es no llore, ¿cierto? ¿Y cuánto le habrían dicho ese día a ella, no llore? Pero el Señor, ese no llore fue acompañado con otra palabra, le dijo no llore, y le dijo al muerto, levántate. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida en esta tarde. Le di una respuesta. Es verdad lo que usted dice, pastor. Hay personas que pueden tener un buen deseo en su corazón, una buena intención de ayudarnos, quizás buena intención, y quieren hacerlo, pero en ocasiones no pueden, quieren hacerlo. Me acuerdo cuando pasó ese trágico momento, cuando vemos allí que se desborda esa parte del río allí en Girón, y vemos a través de los noticieros a alguien tratando de extenderle la mano a su niña y no pudo. Terrible. Se sintió tan indefenso, hizo hasta donde pudo, quería hacerlo, había toda la intención, todo el propósito, era su hija, extiende su mano y no la alcanzó. Qué tremendo sentirse en esa situación. Pero aquí vemos que también esa viuda se sentía igual, era su hijo. Humanamente nadie podía consolarla, pero llegó el Maestro, el que da la verdadera paz. El Maestro está en medio nuestro y queremos decirle, amigo, que Dios te pueda ayudar. Y sigamos en esta parte importante, Pastor Pablo, que no solamente el Señor los deja allí, siempre el Señor no nos deja a uno inconcluso, siempre le va a uno mostrando el camino paso a paso. No podemos adelantarnos, esperemos el propósito y el momento de Dios, porque Dios lo hará. Hay un pasaje que uno no puede obviar o dejar a un lado cuando uno habla de la paz, y es aquel pasaje donde Jesús le dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y bueno, este pasaje está en el mismo rumbo de ayudar a los discípulos a pasar ese trance de la muerte y la resurrección del Señor. Y le dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y siempre hemos pensado, ¿qué es lo que el Señor quiso decir? Que la paz de Él es diferente, que no es como la del mundo, que es distinta. Y analizando eso, yo llegué a la conclusión en alguna oportunidad de que es distinta la paz de Dios, porque la paz humana, la paz común, la paz que la gente de la cual el mundo habla, es una paz circunstancial. O sea, si tengo las cosas, si las cosas se dan, si todo va bien, yo tengo paz. Pero la paz de Dios va más allá, porque no importa la circunstancia, usted puede tener paz en medio de la tormenta. Yo creo que sí, pastor. Precisamente en la carta a los Hebreos, el capítulo número 13, el verso 20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, Él os dará la paz. O sea, Dios es el Dios de la paz. En este momento sabemos, escuchamos las noticias, también vemos a través de los noticieros muchas cosas que están alrededor, pero no habrá
verdadera paz si no nos aferramos al Dios de paz. Una de las cosas que el Señor le enseñó a su pueblo desde el primer momento, ese pueblo escogido, especial, era ese saludo especial, chalón, o sea, la paz de Dios te bendiga, la paz de Dios te sature, Dios sea con nosotros, el Dios de paz. Yo creo que, pastor, es importante nosotros comprender a ese Dios de paz. Si no tenemos al Señor, no podemos alcanzar la verdadera paz. Yo quiero que entremos a este segundo punto importante, cuando el Señor llega allí a ellos. Dios les quería decir, en otras palabras, he estado con ustedes, estuve por 3 años y medio y todavía ustedes no han comprendido lo que yo he querido enseñarles. Yo necesito que tengan paz, confianza, tranquilidad. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue eso de los pasajes en el Evangelio de Mateo, que después de que el Señor resucitó y se apareció, fue un mandato que el Señor les dio. Sí, pastor. Yo creo que tener paz o adquirir paz en el corazón es todo un proceso. ¿Cuáles serán los pasos a seguir para que una persona pueda obtener esa paz? Yo creo que nosotros debemos tener paz con Dios primeramente. Nosotros todos los seres humanos tenemos un problema con Dios. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos pecado, ¿cierto, pastor? Así es. Y Dios nos ama mucho, pero en el libro de Isaías dice la palabra que los pecados hacen una barrera y han hecho una separación entre el hombre y Dios. Nosotros nos hemos alejado y hemos puesto distancia entre nosotros y Dios, y en medio de nosotros y Dios están nuestros pecados, están nuestros delitos, están nuestras culpas. ¿Qué es lo que dice Romanos? Porque a veces nosotros nos creemos buenos, nos creemos buena gente, que somos buenas personas, que no tenemos ningún problema, pero el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, en Romanos nos hace caer en cuenta que nosotros tenemos un gran problema. Yo creo que sí, pastor. Precisamente allá en Romanos, el capítulo número 3, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paz con Dios no viene automáticamente. Todos nosotros hemos pecado. Y por ese pecado, como precisamente usted estaba disertando, Se crea una rivalidad. ha hecho separación. Amén. Nos ha alejado de la comunión con Dios, nos ha alejado de las bendiciones de Dios. Amigo que nos está viendo en esta tarde, quizás uno de los problemas más graves del ser humano es no comprender que Dios quiere acercarse a nosotros para darnos paz y ha puesto una barrera el pecado, pero también el Señor ha dado un camino de bendición. Por eso cuando dice en ese capítulo 14, que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, también Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el que doy la verdadera paz, pero tenemos que creer en Jesucristo. Y eso no solamente allí en Romanos 3:23, en Romanos 6:23, por causa de ese pecado, pastor, de eso que hizo, precisamente nos alejó, que precisamente ha puesto una barrera, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, hay oportunidad, pero ¿cómo alcanzarla? Tenemos que tener paz con Dios. Paz con Dios. Dios siempre nos llama a hacer las paces. En el libro del profeta Isaías capítulo 1, la Biblia dice, hablándole al pueblo de Israel, el Señor le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Vamos a arreglar cuentas, le dice Dios al hombre. Las cuentas las tenemos nosotros le debemos a Dios. Pero Dios le dice al hombre, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego le dice, si quisieres y oyeres, conmigo ustedes lo tendrán todo, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. Entonces, pastor, si nosotros aún no nos hemos arreglado con Dios, si todavía Dios está o nosotros estamos en contra, hay una rivalidad, porque por medio del pecado el hombre entró en rivalidad con Dios. Somos amigos de Dios cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Por eso el Señor dice en su palabra, vuelve ahora en amistad con Él y por ello te irá bien. Creo que eso lo dice Dios a través del libro de Job, que volvamos en amistad con Dios. Ahora, ¿por qué hay todavía esa rivalidad? ¿Quién es el que no ha querido? ¿Será Dios o seremos nosotros? Yo creo, pastor, que somos nosotros. Qué lamentable es que cuando una persona está en circunstancias difíciles
y uno le habla de Dios, la persona de una vez crea una barrera. Dice, no, yo necesito de todo menos de Dios. Y estamos nosotros alejando a aquel que nos puede ayudar. Cuando una persona endurece su corazón, endurece su vida, cierra todo momento, toda oportunidad, no le da a Dios, hay dificultades y hay circunstancias. Porque hay algo que tenemos que entender. Por algo Dios derramó de ese amor, derramó de esa paz. Dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa barrera, ese pecado, eso que hay allí precisamente, hay una solución cuando venimos al Señor. Y usted que nos está viendo precisamente en esta tarde, ha creado una barrera. Pero ¿cómo está? Por eso ha llegado a donde estás. Estás en el licor, en el vicio, tu hogar se ha destruido, no sabes ni para dónde ir. Lo primero que viene a tu pensamiento es quitarse la vida, porque no hay paz. Pero para obtener paz en nuestro corazón, debemos recurrir al Dios de paz. Pastor Pablo. Así es. Ahora, Dios no ha fallado. Los que hemos fallado somos nosotros. La verdad, pastor, que Dios nunca falla. Y en las promesas que Dios le dio al hombre, Él nunca falló. Nunca ha fallado, nunca fallará. Es más, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo le dice una parte importante. Dice que aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no sabe mentir, nunca ha mentido, Él es veraz. Todo lo que Él ha dicho lo cumple, todo lo que Él ha prometido lo cumple, pero nosotros la hemos embarrado, nosotros hemos pecado, nosotros hemos incumplido el mandato, el mandamiento de Dios, y por ello estamos como estamos. Pero lo lindo de Dios es que habiendo nosotros ofendido a Dios, habiendo nosotros faltado a Dios, sabe, pastor, algo que a mí me admira mucho de Dios es que Dios es el que nos busca. Nosotros cuando le ofendemos a alguien, nos quedamos mal, tenemos culpabilidad, sentimos vergüenza, sentimos pena, y lo que uno quiere hacer cuando le ha faltado al respeto a alguien y reconoce que le falló, lo que uno comúnmente hace es esconderse. Yo le hago alguna cosa mala a usted y yo no quiero dejarme ver de usted. Esa es una cosa, un sentimiento natural en el hombre. ¿Qué hace un niño cuando hace una embarrada, cuando parte el florero en la casa? ¿Qué es lo que sale corriendo y se esconde? Y se atemoriza. Y se atemoriza. Y ese sentimiento de culpa y de querer esconderse viene desde el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. ¿Qué hizo Dios? Se acercó. Dios vino y los buscó y los llamó sabiendo dónde estaban. Porque es como cuando el niño se esconde y mete la cabeza debajo de la cobija y deja la colita por fuera. Uno lo está viendo, pero él cree que está escondido. Y Dios sabía dónde estaba Adán. Sin embargo, Dios lo llama y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Dios lo estaba mirando. Dios lo llama y lo llama para escucharlo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Sin embargo, esa sensación natural en el hombre desde Adán, y cuando un niño nace, y nosotros también fuimos así, esa sensación acompaña al hombre hasta la muerte. Por eso Dios no espera que nosotros lo busquemos, porque no lo vamos a buscar. Nuestra culpabilidad, nuestra vergüenza de haber ofendido a Dios nos lleva a escondernos, a tapar las cosas, a dejar las cosas así, pero Dios nos busca porque nos quiere perdonar y porque quiere verdaderamente hacer la paz. Yo creo que sí. Y miramos también esa parte como tan cercana de allí cuando Pedro, en ese momento cuando el Señor llega, Pedro está allí. Pedro le había negado. Pedro sentía o tenía ese sentimiento de culpabilidad, se escondía. Pero ¿qué fue una de las cosas que el Señor dijo? Ve y dile a Pedro, mostrando que el Señor lo estaba buscando, que a pesar de su error lo quería ayudar, que a pesar de sus circunstancias difíciles quería llegarle a él. Por eso, amigo que me está viendo, Dios quiere llegar a ti, Dios quiere ayudarte, acompañarte. Por eso no se despegue de esta señal. En contados minutos volveremos, vamos a una pausa musical y volveremos con el desenlace de este maravilloso tema, lo que es la paz con Dios, la paz con nosotros mismos y la paz que debemos tener con nuestro prójimo. Bendiciones.
gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Grande es tu gracia, Dios. Grande es tu gracia, Dios. Y continuamos en esta hora de la tarde con la programación de Palabras de Vida, en este hermoso tema que estamos precisamente hablando, lo que es la paz. Pastor Pablo, en estos últimos minutos que nos quedan, lo que es el significado de la paz, la importancia de tener paz con Dios, para poder también tener paz dentro de nosotros mismos, con nosotros mismos, pero también con los demás. ¿Qué podemos también de pronto acotar en este precioso tema de la paz, Pastor Pablo, ya que es un tema muy actual? La Biblia dice: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que si usted y yo vamos a Él y le pedimos perdón, Él nos perdona y quedamos de amigos con Dios, que es algo muy importante. Yo creo que sí, Pastor Pablo. Qué buena respuesta que dice la Escritura, que nos pueda justificar para poder tener paz, pero es por medio de Jesucristo. Amén, así A veces tratamos de buscar cosas, de buscar a alguien para que nos dé la paz, pero si buscamos al Señor, que es el Señor de la paz, que es el Dios de la paz, nuestras vidas cambiarán, su familia cambiará, su vida cambiará. Pastor Pablo, creo que en ese momento crucial, al llegar allá los discípulos, no solamente el Señor los dejó así, les dio de su gracia, derramó su Espíritu Santo, fueron vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Cuando uno tiene paz con Dios, tiene paz interior, empieza a sentirse tranquilo, livianito, libre, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De la culpa, de todas esas sensaciones que da haber ofendido a alguien, en este caso a alguien tan importante como a Dios. Esa paz con Dios le da paz con uno mismo y lo ayuda a tener paz con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el país. Y Colombia sí que necesita de la paz. Colombia necesita de la paz. Y la Escritura dice precisamente allí en la carta a los romanos, Pastor Pablo, Romanos 12, 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. O sea que debemos nosotros confiar en el Señor, depender de Dios, recibir al Señor de paz, a nuestro amado Jesucristo, y poder nosotros alcanzar esa bendición espiritual. Pastor Pablo, ya en estos últimos minutos, consejos para esos televidentes, para aquellas personas que nos están viendo y que creo que es importante que reciban a Jesucristo en su corazón. ¿Qué podemos decirles en esta tarde? La buena noticia es que usted ha pecado, que usted tiene problemas, que usted tiene un corazón agitado, un corazón bastante con dificultades, pero que Dios lo está esperando para bendecirlo, para perdonarlo, para ayudarlo, para darle esa paz que Él ofrece y que usted está necesitando. Como dice la palabra, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Estamos llegando ya a esta final programación de Palabras de Vida. Recordarles nuestras redes sociales. Hemos estado sus servidores y pastores, Pastor Pablo Velandia, este servidor Pastor Joaquín Jerez, y recordar que a través de las redes sociales, Pastor Pablo, estamos en Facebook, estamos en el canal en YouTube, estamos a través de Twitter y estamos a través de nuestro correo electrónico. Me gustaría que también usted pudiera escribirnos y a la vez poder entrar en nuestro Facebook. Nuestro fanpage es Palabras de Vida a través de Facebook y nuestro correo electrónico es palabrasdevida.gmail.com, nuestro canal en YouTube, Palabras de Vida, y nuestro Twitter, Palabras de Vida, Palabras de Vida 57 en nuestro Twitter, así es que nos puede escribir, nos puede también llamar y creemos que el Señor hará cosas grandes con nosotros. Hemos llegado a la final emisión, pero sin antes, con palabras de despedida, Pastor Pablo, a todos los televidentes. Sí, recordarles que usted puede ir personalmente a nuestra congregación y seguir siendo edificado a través de la palabra del Señor. Recuerde que estamos en la carrera 15E, número 10563 del barrio El Rocío, y que nuestras reuniones allí son los días martes y jueves a las 7 de la noche, los días domingos a las 8 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Para mí, personalmente, es un gozo poderle ver en nuestra congregación y compartir con ustedes la palabra del Señor. Y allí en la iglesia de las Villas, martes y jueves 7 de la noche, día domingo, reunión familiar 9:30 y en la tarde 5:30 nuestro culto evangelístico. Bendiciones para todos y que el Señor siga derramando de esa verdadera paz. Queremos orar en este momento, pedirle a Dios que lo siga ayudando. Y si usted quiere recibir a Cristo, recuerde que al recibir a Cristo recibimos paz, gozo, vida eterna. Y toda bendición que el Padre quiere darte, te la darás a través de Cristo Jesús. Con el Pastor Joaquín oraremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda, por todos nuestros televidentes que en este momento de programación están abriendo su corazón para recibirte a ti como único y suficiente Salvador.
Sabemos que tú das la verdadera paz. Sabemos que toda carga, que toda aflicción, que toda circunstancia adversa o difícil, tú la estás llevando. Tu palabra es fiel y por eso, Señor, permite que cada uno de ellos reciban salvación y vida eterna, reciban abundante paz en sus corazones. Amén y amén. Bendiciones para todos. Esta es la programación de Palabras de Vida todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Una vez más, sus pastores, Pablo Velandia y Joaquín Jerez. Bendiciones. Gracias, pastor. Un gozo haber compartido con todos Bendiciones, nuestros pastor. hermanos y amigos en esta tarde. Dios les bendiga a Creo que todos. Dios les guarde. Bendiciones.